Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente el que se me haya invitado, ¿no?, a este congreso sobre el priscilanismo, no porque mi tema de estudio sea el priscilanismo en sí mismo, como veréis además a partir de este momento, sino porque yo tengo mucha relación con Santiago, estudié aquí hice mi doctorado, pero bueno, llevo muchos años ya viviendo en León, en la Universidad de León, y la verdad es que como Carlos Hueso se me sigue conociendo aquí, lo cual, bueno, me hace recordar, ¿no?, eso. Ya hace bastante tiempo, pero me siento, ya digo, muy contento de estar aquí. Me siento tan contento que espero que lo que cuente pueda gustar a la gente, resulte de interés, aunque ya digo que el tema no era fácil cuando me he puesto a prepararlo, pero espero que resulte de interés, que le guste a la gente y que se me vuelva a invitar en algún otro momento. Sería realmente muy gustoso estar aquí. Bueno, no voy a entrar en aspectos metodológicos, no sé si tendría que haberlo hecho, pero bueno, yo creo que todos sabemos lo que es la zooarqueología o la arqueozoología, el estudio de restos animales recuperados en yacimientos arqueológicos. A esa cosa tan rara, me dedico yo. La verdad es que ayer estuve en las últimas comunicaciones de la tarde y también vi que hay gente que se dedica a cosas raras, incluso tanto como las mías, pero fue realmente, a mí me resultó pues siempre, como siempre, me aportó mucho y también me aportó una vez más el darme cuenta de todo lo que desconozco. Bueno, en cuanto a la zooarqueología de estos siglos IV, V, que yo puse como título de mi comunicación o de mi ponencia aquí, y el registro que podamos tener en el noroeste, me he intentado ceñir a un noroeste bastante limitado, no he querido ampliarlo mucho más. Con esto no quiere decir que haya mucho más registros, si hubiera seguido buscando, me da igual, por el norte de Portugal, en Asturias la verdad es que tampoco encontré nada, por León, aquí en el mapa después me iré un poquito más al este con algunos de los datos que consideré interesantes introducir a partir de lo que yo iba documentando, pero en lo que era la Galicia actual y los límites en ese noroeste, ya digo, un poco amplio, el número de registros que yo tengo con análisis de fauna se limita a estos que he señalado, ¿no?, en este mapa. Una serie de poblados, aunque aún ponga indígena, me da igual, es para hacernos una idea que son poblados tipo Castro, en el norte de Lugo, en el centro, ahí en Viladonga, que puede ser algo. Si entráramos registro a registro daría para discutir mucho, pero bueno, me he tratado de limitar a lo que aparentemente podía ir hacia esa tardoantigüedad en función de lo que se me había comunicado con las muestras que me habían remitido. Ya vemos que están más bien hacia la zona oriental de la actual Galicia, también entrando un poco en la provincia de León y en Castroventosa y también alguna muestra estudiada. También tenemos algunas villas tanto en el norte como Irexabella o bueno, abajo en Toralla o incluso en Santomé hay un nivel tardío. Astorga se nos presenta como una gran urbe, además con un análisis muy amplio para estos momentos también avanzados cronológicamente dentro de lo que es el mundo romano y esa tardoantigüedad. Y, por último, también tengo por aquí una factoría, ¿no?, que esto sería Igresiña, y dos núcleos urbanos también. He puesto unas tumbas, no porque estén relacionados directamente con las tumbas, sino porque aparecían tumbas y era el símbolo que encontré más a manos en ese momento, como puede ser Briganto y como puede ser en el propio Vigo, en la calle Hospital, unas excavaciones ya también de los años 90. Bueno, todo esto podría parecer mucho en cuanto a número de yacimientos, pero curiosamente el número de restos es más bien limitado, como vais a ver. O sea, las dos cosas se aunan para hacernos un registro muy puntual. Yo lo que voy a tratar de presentar es un poco la tendencia que veo que puede estar presente desde momentos anteriores a lo que va a venir después. Es decir, estamos en procesos, yo creo que no son mundos estancos, no podemos partirlo radicalmente, aunque yo entiendo que sí hay históricamente momentos de corte, pero en procesos como pueden ser alimenticios, de presencia de animales o de esa relación, ¿no?, que se establece entre los humanos y los animales que le rodean, pues en cierta manera va cogiendo tendencias, ¿no? Nunca somos tan radicales, a no ser que pensemos, no sé, en la llegada del McDonald's y cómo se nos ha incluido de forma radical en nuestros gustos, pero aún así seguimos teniendo una tradición por debajo, ¿no? Cada vez es más rápido los cambios alimenticios, pero si nos vamos atrás en el tiempo han sido más paulatinos. Bueno, entonces ya digo que lo que voy a tratar es de reflejar un poco lo que tenemos en este momento y luego casarlo en cierta medida con lo que hay antes y lo que pueda venir después. Y con estos registros tan puntuales poco podemos establecer de manera
de manera rígida, ¿no?, todavía para este momento. ¿Por qué tenemos tan pocos registros? ¿Por qué hay tan pocos restos de animales en este momento? Bueno, pues voy a citar 3 problemas con los que he tenido que convivir desde que me empecé a dedicar a esto, sobre todo en el noroeste. Por un lado, la conservación de los restos faunísticos. Estamos ante unos suelos que por su acidez normalmente destruyen esta materia orgánica y entonces la conservación de los restos faunísticos en Galicia en general es realmente muy mala, muy mala. Yo me acuerdo hace años, además trabajando también con Antonio Martínez Cortizas, trabajando con él llegamos a hablar, decíamos, bueno, es que lo que tenga más de 2000 años es difícil que se conserve en muchas zonas de Galicia, no en todas. He estado trabajando con restos faunísticos de yacimientos de hace 500 años y están en vías de extinción. Quiero decir que ya no son 2000 años, depende de las zonas, depende de los lugares. Los suelos son, ya digo, la acidez que tienen, pueden acabar y el drenaje además también que se presenta en Galicia, pues lo que hace es acabar con esta materia orgánica en muchos sitios de manera muy rápida. Y eso se refleja en unos restos muy mal conservados en muchos yacimientos cuando se conservan, incluso para estos momentos. Tenemos 3 zonas donde la conservación podría ser mejor, en las costas, en los litorales, por esa presencia de arenas que sí facilitan esos suelos más secos, más áridos, podríamos decir, que sí facilitan muy bien la conservación, pero bueno, la presencia de arena muchas veces está cubriendo otros suelos de tipo orgánico, que es donde puede estar la ocupación humana y donde los huesos han sufrido más, entonces tampoco es que sea una relación directa que en la costa los tengamos mejor, aunque sí en relación con el interior. Y después en las sierras orientales, donde tenemos caliza, y en principio también podríamos pensar en lo mismo. La caliza facilita, ¿no?, esa conservación de restos, que tampoco es totalmente cierto. Lo puede facilitar dentro de las cuevas, pero al exterior, de nuevo, tenemos suelos de otra naturaleza que no se hace que se pierdan, ¿no?, que se destruyan, como estaba diciendo el registro faunístico. Si nos fuéramos hacia zonas más orientales, hacia la meseta, pues las arcillas realmente son estupendas para la conservación de los huesos. Pero estamos donde estamos y tenemos que pelear, ¿no?, tenemos que trabajar con lo que tenemos. En segundo lugar, las áreas prioritarias de excavación. Lo que tenemos que pensar es que normalmente los arqueólogos, yo soy arqueólogo, del área de prehistoria, no de arqueología, pero sí, no pasa nada. Pero últimamente casi explico más de arqueología que de prehistoria, por motivos universitarios, académicos. Bueno, pues normalmente los arqueólogos lo que hacemos es excavar en las zonas de habitación, donde vive la gente, donde hay estructuras, donde lo que se ve, ¿no?, lo que nos gusta ver, no los vertederos, no los basureros, que es donde echamos la basura y es donde echamos realmente los restos de esa alimentación de esos animales o de eso que nosotros hemos consumido. Nuestros principales trabajos se centran en zonas interiores y ahí, bueno, podemos encontrar restos en muchas ocasiones vinculados a suelos, a lugares donde se han integrado con otros elementos, pero son marginales, no son las grandes acumulaciones. Entonces, las zonas de intervención tampoco facilitan en muchas ocasiones la presencia o la recuperación de este tipo de restos arqueológicos. Y por último, y seguiré insistiendo durante tiempo, aunque cada vez se hace mejor, es la metodología de recuperación de restos. En muchos casos, la recuperación de los restos faunísticos son, no sé, los elementos pobres o más feos o menos vistosos, ¿no?, del registro arqueológico, y entonces en ocasiones nos encontramos en el mejor de los casos, hay ocasiones que no se recupera nada, o incluso he asistido a recuperación sí de restos óseos, pero no de restos de, yo qué sé, malacofauna, de conchas. Entonces dices, bueno, pues sabremos lo que comían la mitad, pero la otra mitad se nos va a perder. Pero bueno, en ocasiones nos encontramos con esto, solo se recogen los dientes, porque es lo más bonito. Es decir, que todavía tenemos que seguir peleando con esto. Es muy difícil en ocasiones que se cojan muestras en vertederos, donde podemos recuperar aquellos elementos de especies más pequeñas que, como veremos, resultan de bastante interés dentro de lo que sería una secuencia, ¿no?, o de lo que sería una explicación de las actividades o de esa relación entre el ser humano y los animales, ¿no?, que se producen en los distintos periodos. Vamos a ver cuáles son los recursos ganaderos, cinegéticos y también, bueno, podríamos incluir como ganaderos, pero más bien serían otra línea los animales de compañía que podemos encontrar en esos momentos, en esos yacimientos, en relación a mamíferos. Bueno, en estos poblados, en estos lugares, ¿no?, de habitación tipo Castro del litoral cantábrico, tenemos 2 muestras, ya digo, con escasos número de restos, pero en cierta medida ahora me da igual. Lo que vamos a ver son unas tendencias generales. En 2 yacimientos del norte de Lugo, costeros, como es Punta do Castro y Adevesa, donde, como podemos ver, domina la tríada característica dentro de la ganadería, ¿no?, el vacuno, en este caso es la que más aporte de elementos
da, los ovicaprinos, hay a medias en algún caso, y en tercer lugar el porcino, que serían esos huidos, el porcino doméstico mayoritariamente, que aparece siempre representado. Esto va a ser una tendencia casi generalizada, ¿no?, en estos lugares. Puede ser que veamos en alguno que los ovicaprinos pasan por delante del vacuno y en algunos vamos a ver también que el porcino pasa por delante de los demás, pero viene de una tradición anterior, como trataré de explicar. Después sí resaltaré algunos otros elementos que nos están apareciendo ya aquí, como puede ser la presencia de gallináceas, de équidos o de otros animales silvestres, pero sobre todo de gallináceas y de équidos, elementos que en los poblados indígenas anteriores son mucho menos habituales de lo que vamos a encontrar a partir de este momento y en fases posteriores. Si nos vamos a poblados del interior, como puede ser Viladonga, el caso de Valencia do Sil, en la cuenca del Sil, cerca de Arrúa, de Valdeorras, en la zona de Valdeorras, o el Castro de la Ventosa, vemos que es la misma o aparentemente una ordenación similar. En algunos casos el vacuno, como en Viladonga, predomina. En otros hay un mayor equilibrio entre como por ejemplo en Valencia do Sil, entre ovicaprinos y vacuno. Y en sitio más interior, de la zona del Bierzo, como el Castro de la Ventosa, los ovicaprinos parece que predominan. Lo que sigo insistiendo es en esa presencia del porcino como menor trascendencia en estos poblados indígenas, reflejando tendencias anteriores, no ha variado de poblados de época romana o incluso de la Edad del Hierro. Y de nuevo sí que encontramos la presencia de algunos équidos, de restos puntuales, pero recurrentes en estos poblados, a pesar de que el número de restos sigue siendo muy escaso, como podemos ver ahí. Presencia de algún silvestre, normalmente ciervos, suele ser lo habitual en esta zona de interior, y la presencia también interesante de félidos, de gato doméstico, otro animal que también empieza ahora a ser o a aparecer en estos poblados de interior. En cuanto a las villas y factorías, tenemos una pequeña muestra de Igresiña, excavado en los años 90. De Toralla tengo una muestra pequeña, pero creo que que me va a permitir acceder a materiales de intervenciones posteriores, con lo cual ampliaremos la muestra y veremos un poco lo que pasa ahí. En Isabella, muy pequeñito, una intervención también puntual en la zona de Bares, en una villa, una muestra también pequeña, y San Tomé, que lo único que ha dado, como veis también con pocos restos, es presencia de vacuno y ovicaprino. Es decir, seguimos teniendo esas tres especies principales. Igresiña se escapa de la norma habitual con esa mayor presencia de porcino, pero eso es muy, muy habitual en los yacimientos, podríamos decir, puramente romanos. El porcino es muy demandado en los grandes núcleos romanos, por lo menos por lo que hemos visto, incluso en yacimientos de este tipo, es decir, donde parece que hay ya sé que esto hay que decirlo entre comillas, ¿no?, pero una mayor romanización, una mayor presencia de población que podríamos denominar también entre comillas como típicamente romana, se destaca, ¿no?, la presencia de porcino, y entre ese escaso número de restos, el que predomine el porcino en Igresiña a lo mejor tampoco nos tiene que llamar demasiado la atención. Presencia de algún carnívoro doméstico, como puede ser los perros, evidentemente, y sí, las aves domésticas, volvemos a tener gallináceas en algunos de estos lugares, como puede ser Toralla o puede ser Igresiña. Algún ungulado silvestre, que en el caso de Igresiña, lo veremos después, se escapan de los ciervos, pero son corzos e incluso una nutria. Y también algún lagomorfo, algún lepórido, conejos y demás que suelen aparecer en estos yacimientos, como en el caso de Toralla. Algún carnívoro silvestre, que sería, como decía antes, el caso de Igresiña, la presencia de zorro en Toralla y en Igresiña de una nutria, restos de una nutria. En asentamientos urbanos, como que decía que era Vigo, la calle Hospital, y Brigantium, la calle Real, lo que nos encontramos, aparte de esos équidos que en Vigo no son camélidos habrá en otros lugares, ahí son solo équidos, y cuando digo équidos es porque hay tanto caballos como también algunas híbridos, mulas, por ejemplo, budérganos, todos estos animales que son hibridaciones entre burros y caballos, entre yeguas, potros, etcétera, etcétera. Vemos que en Vigo sí que hay un número significativo de estas especies, tanto de caballos como de híbridos, pero sigue siendo el vacuno predominante en estos dos asentamientos, en estos dos lugares, el ovicaprino en tercer lugar, y de nuevo los huidos predominan, pero de nuevo estamos en yacimientos, yo creo que con una clara tendencia romana o romanizadora, de ahí que haya ese mayor
predominio del porcino frente a los ovicaprinos. Luego, en algunos casos, va a haber una reinversión de estos valores que, ya digo, era muy típica. Por ejemplo, en la Edad del Hierro es muy típico que el ovicaprino siempre predomine sobre el porcino. Solo en yacimientos puramente o más puramente romanos vemos esa inversión. Algún carnívoro doméstico, en este caso lo que tenemos son presencia de perros en la calle Real, en la actual Coruña, y aves domésticas que de nuevo vuelven a ser las gallináceas, que siguen estando representadas en estos momentos tardíos. Y por último, el último de los yacimientos que voy a representar así de forma genérica es Astúrica, que es el que realmente sí tiene un volumen de restos realmente significativo. Son más de 8.300 restos, como veis ahí, identificados. Entonces esto ya empieza a ser, por lo menos da idea, ¿no?, de lo que puede ser una mayor realidad. Y lo que vemos es el predominio de nuevo del vacuno. Vemos un volumen muy importante de équidos, aquí también con dromedario, con la presencia de camélidos, pero un gran volumen de vacuno. Y después un predominio de ovicaprino sobre porcino. Es muy interesante porque esto en fases anteriores, en el mismo lugar, en Astúrica, en Astorga, el porcino domina claramente sobre el ovicaprino. En estas fases ya avanzadas, en estas fases tardías, ya digo que hay una reversión de nuevo de estos valores entre ovicaprino y porcino que no deja de ser significativo. Carnívoros domésticos, evidentemente, en un lugar como Astorga, pues desde montones de perros e incluso de gatos, en muchos casos como mascotas enterrados que pueden aparecer completos. Aves domésticas, no solo gallináceas o gallinas, sino que también nos encontramos con gansos y otras palomas, etcétera, etcétera. Una importante presencia de caza, desde ungulados, lepóridos, que en algún caso yo he mantenido que puede existir leporaria, esos lugares de cría en simicautividad para abastecer a estos grandes núcleos urbanos que aparecen en muchos lugares, y el volumen de lepóridos podría llevarnos a plantear esta posibilidad en el caso de Astorga por la demanda que hubiera. Carnívoros silvestres, desde lobo, también hay una presencia de oso puntual, pero bueno, que pueden estar relacionados con esa caza. En algunos casos una caza no con una finalidad exclusivamente bromatológica, alimenticia, sino con una caza de prestigio en un lugar también importante, como no deja de ser Astorga, y la presencia de aves silvestres también como perdices, codornices, etcétera, que también estaría relacionado con esa actividad cinegética. Bueno, esto es un poco lo que tenemos. No me voy a detener mucho en establecer las tres grandes los tres grandes grupos de especies que predominan en estos momentos, tanto el vacuno como el ovicaprino como el porcino, que serían realmente 4 especies, porque el ovicaprino juntamos ovejas y cabras, toda esa subfamilia de los cápridos. No voy a alargarme mucho porque sería, yo creo que aparte me pasaría, ¿no?, del tiempo, y quiero hablar de otros aspectos, no solo de mamíferos. Pero sí lo que podemos decir es que se mantienen las mismas tendencias que en fases anteriores. Es decir, el vacuno se suele sacrificar, se suele matar, ya digo, se suele, no es exclusivo, en fases avanzadas, de edad avanzada, es decir, se aprovecha como animal de tiro, de carga, de lo que sea, y luego al final, cuando es adulto, no al final potencial, sino en un momento que ya es adulto, se sacrifica. Los ovicaprinos, ovejas y cabras, también se les permite llegar a una edad que consideramos adulta, porque ya pueden, cuando hablamos de adultos, es que ya pueden procrear, 18 meses, 24 meses, se sacrifican. Y lo habitual es que el porcino también se sacrifique en un momento avanzado, donde el peso se ha adquirido un volumen suficientemente significativo como para que sea rentable, 1 año y medio, 2 años de edad. ¿Por qué 1 año y medio, 2 años? Bueno, el que sea un poco más mayor tradicionalmente se acordará que aquí, en cualquier sitio, los cerdos no se mataban como ahora, con 6 meses, 8 meses, que tenemos animales y tenemos pienso de crecimiento y no sé cuántas cosas, sino que se esperaba que realmente ya tuviera el peso que alcanzaba de forma natural, y eso hasta el 1 año y medio es difícil de alcanzar. Es decir, se estaban haciendo las matanzas tradicionales que hemos mantenido hasta, yo qué sé, los años 70, 80 casi de este siglo pasado. En los grandes núcleos urbanos, además de eso, en los núcleos urbanos vamos a ver la presencia de cochinillos, que es algo que realmente es un lujo, es el comer un animal que potencialmente puede darte más carne y que tú sacrifiques con anterioridad, no deja de ser un lujo, y por eso hoy también pagamos el cochinillo más caro que el cerdo, pero en ese momento es un elemento, ¿no?, de lujo, una demanda que se produce sobre todo, ya digo, en los centros más romanizados. Ya en la época altoimperial lo vemos, y en fases posteriores se sigue manteniendo esta presencia de cochinillo en estos lugares que en una sociedad de tipo rural es que no se lo podrían permitir. El matar un animal que te va a dar más carne y comértelo cuando es
jovencito, realmente, al no ser en un hecho totalmente extraordinario, no deja de ser algo ilógico, ¿no? Ya digo, en comunidades de tipo tradicional. Bueno, quería comentar la diferencia, vuelvo a Astúrica, por esa mayor potencialidad, ¿no? Por ese mayor volumen en número de restos, y sobre todo lo que quería era que os fijarais en esta variación que se produce en el caso del porcino, cómo pasa casi de un primer lugar, un segundo lugar en volumen de carne, si consideráramos el vacuno, pasaría a ocupar una mayor importancia, una menor importancia, ganando ese lugar el ovicaprino, como si realmente Astúrica, que sí sufre, yo creo, una crisis, bueno, no lo creo yo, con la final de las explotaciones mineras y todo lo que pasaría, hay muchas zonas de la Astúrica romana que se abandonan, pero seguramente también esa población de mayor prestigio está marchándose y la demanda que se está realizando a lo mejor vuelve a tener los mismos criterios que podía tener una población de tipo más local, no una población de tipo más exógeno. O quizás también esa huida, entre comillas, a lo mejor de una parte de la población, hace que determinadas villas especializadas en el abastecimiento también se muden, cambien de lugar y automáticamente lo que se pueda aportar a nivel de alimenticio sea más ovicaprino, y de ahí que en una fase ya tardía, después de esa fase de crisis que se produce, ya digo, en torno al siglo III, y que se ve en el abandono que se produce en distintas zonas de la ciudad, el ovicaprino va a pasar a ser la segunda especie en importancia y el porcino va a disminuir claramente. Es decir, no es que realmente tengamos una mayor predilección por un tipo de carne u otra. Lo que me parece que resulta más difícil es producir un alto volumen de porcino si no tenemos los sistemas adecuados. Es decir, en este momento no hay camiones de pienso para poder tener una granja dedicada a porcinos. Y tradicionalmente, vuelvo a la forma tradicional, se puede dar de comer a porcinos en un volumen limitado en una economía agrícola rural y no abastecer exclusivamente porque sabes que tienes un mercado y te dedicas exclusivamente a esto. Ya digo que quizás no sea tanto una cuestión de gustos, sino de una realidad económica, es decir, la potencialidad de producir, ¿no? Todo el volumen de porcino que gustaría en este momento, y a lo mejor no hay capacidad para ello. Por lo demás, bueno, sigue habiendo quizás en época alto imperial un mayor volumen de caza relativamente, pero estaría relacionado con esa presencia, ¿no? de mayor o menor de unas élites sociales que se permitirían este tipo de actividades. Bueno, decía, para destacar una serie de aspectos, la presencia de gallináceas, como cada vez se van haciendo más recurrentes en distintos lugares, cuando es una especie que de momento en los castros, en los poblados indígenas de la del Hierro no la documentamos, que entra en época romana, por lo menos en el noroeste. Sabemos que en otras zonas es anterior, aquí no la tenemos documentada hasta ahora, pero sí vemos que después se va haciendo más recurrente su presencia en todos los lugares. La presencia de gatos, otra especie que también no la tenemos documentada, hay un caso ahí puntual, pero bueno, da igual, hasta época romana, sabemos que en época romana sí empezamos a distribuirlos por distintas zonas, lo empezamos también a documentar en poblados indígenas, en algunos casos por medio de huellas, como puede ser en Viladonga, pero en otro ya la presencia de sus restos óseos, que también nos indican que empieza a ser, habitual, por lo menos, o se han hecho ya a su presencia. O incluso algunas especies, como pueden ser los dromedarios, estos camélidos, que las tenemos distribuidos por buena parte de la península ibérica y que en estos momentos ya están documentados también en Astorga y más recientemente en Lugo, en la Domus Domitreo, o en esa fase de vicerrectorado. No me gusta hablar exclusivamente de Domus Domitreo porque es algo puntual, es una fase ocupacional, o una fase de ese solar o de esa secuencia ocupacional de ese punto, pero que tiene mayor secuencia. Bueno, pues en un momento dado sí aparecen restos de un camélido en estos lugares. Actividad cinegética en muchos casos es problemática porque son astas, pero también ya decía antes, ya comentaba que sigue habiendo actividad cinegética, sobre todo vinculada o bien astas que pueden estar hablándonos de un comercio de esta materia prima para la elaboración de objetos. En muchos casos son astas de desmogue lo que documentamos, no son animales cazados, pero también hay caza, pero relacionado sobre todo con villas, que siguen marcando ese reflejo, ¿no? O esa presencia romana y ese gusto por estas actividades. Una caza que en Astorga pues, se distribuye a una amplia variedad de especies, como comentaba, desde ciervos, corzos, jabalíes, distintos carnívoros, quizás los lepóridos, si no hay esos leporarias, y otros tipos de aves.
Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de especies cazadas, también los caballos, me detengo solo un poquito en los caballos, como los vamos encontrando por distintos yacimientos ya muy muy reducidos todavía en fases anteriores, aquí empiezan a ser más habituales, y si nos vamos a 2 yacimientos más del interior, como Canto Blanco y El Pelambre, lo que documentamos en estos campos de hoyos en el Valle del Esla es que la presencia de caballos se hace más habitual en distintos hoyos, y en Canto Blanco lo que vemos es que además ya no son solo caballos, sino que los équidos, aparte, incluyen también la presencia de esos animales, mezcla ya los híbridos entre los distintos registros, en un volumen muy alto. Son ejemplares tanto adultos como jóvenes como pequeños, no tienen marcas de haber sido consumidos, eso quiere decir que realmente seguramente son animales para tiro o para otras actividades, pero que son más comunes o se les da un tratamiento igual al de otras especies, mientras que ya digo que en registros anteriores resulta mucho más complicado saber para lo que utilizaban estas especies, porque no las encontramos, aunque sí aparecen mucho en las fuentes clásicas, pero no las encontramos registradas más que puntualmente en el registro arqueológico. Bueno, predominio de los ovicaprinos en estos yacimientos de interior y aparecen gatos, es decir, estamos viendo estas especies que antes eran muy raras, cómo van ocupando estos espacios. Alguna presencia también de caza puntual e incluso recolección de bivalvos fluviales, como estos uniónidos, que quiere decir que están quizás, bueno, es también una tradición porque ya nos aparecen en épocas anteriores. 2 datos sobre la malacofauna, sobre el marisqueo, sobre todo a partir de un yacimiento, el de Punta Atalaya, en San Cibrao, un yacimiento que se sitúa aquí, sobre todo en esta zona interior es donde tenemos un registro para lo que a nosotros nos interesa, una fase ocupacional que más o menos podría ir desde la primera mitad del siglo III después de Cristo, con presencia de cáscaras de huevo y todo como elemento curioso, y después la que más nos interesaría este siglo III, V después de Cristo. Del 1 al 3, en cuanto al marisqueo, lo que vemos es un predominio de las especies de roca, como es normal en aquella zona, y muy poquitas especies de arena puntuales, con muy poca presencia de restos, y la presencia, por ejemplo, de la púrpura, que nos habla seguramente de un cambio climático que ahora vuelve a estar presente en esa zona y que parece ser que desapareció durante tiempo. ¿Qué pasa en el siglo III, V después de Cristo en relación con lo anterior? Bueno, siguen estando presentes las especies de roca, muy poquitas especies de arena, pero sí, por ejemplo, empezamos a encontrarnos crustáceos, algo que antes no teníamos. Pues la presencia desde centollo, buey o otros tipos de, no sé, de nécoras o similares, tenemos algunos que no somos capaces de diferenciar, pero sí que parece que hay una ampliación de recursos. No es que no aparezcan aquí, es que no tenemos en otros yacimientos anteriores, en otros concheros, y concheros hemos estudiado bastantes, no tenemos prácticamente registro de estos crustáceos en ningún lugar hasta estos momentos del siglo III, V. Sigue presente la púrpura. En Astorga sí va a llegar estos tipos como comercio, van a llegar los moluscos, sobre todo ostras, muy pocas de otras especies, aunque sí hay en época tardía tenemos un volumen enorme de especies, desde berberechos, lapas, vieiras, este tipo de, seguramente como elemento de adorno, el abicardium, que es uno de los bivalvos que encontramos por la playa, o estas almejas, o zamburiñas, o púrpuras, o el berberecho macho, estos berberechos grandes que nos aparecen allí. Es curioso en cuanto a las ostras, cómo en época bajo imperial lo que encontramos es una mayor distribución en el rango de tallas, que lo que nos está indicando es que sí están llegando productos de calidad, aunque no de tanta calidad como podrían llegar a otras zonas del interior, pero cómo se amplía ese rango, indicándonos que la población o que por lo menos el comercio permite vender ostras de menores tallas que las que se vendían exclusivamente en época alto imperial. Es decir, lo que quizás estábamos viendo de ese cambio poblacional o de ese predominio o esa presencia en porcentajes más importante de una población no de élite, también se refleja en el consumo de ostras a raíz o a tenor de los elementos que están llegando. Y ya por último, en relación con la pesca, otros aspectos importantes, si volvemos al caso de San Cibrao, hacía referencia antes o incidía en el caso de la ausencia de especies de bivalvos, de arena, porque si os dais cuenta en la actualidad San Cibrao está totalmente, bueno, tiene una zona arenosa enorme, quiere decir que en aquel momento es que
Esto prácticamente debía ser un islote muy rocoso, con muy pocos puntos de arena y que cómo ha cambiado morfológicamente el espacio hasta la actualidad. Bueno, la pesca, lo que vemos en la pesca, en estos siglos II-III después de Cristo, es muy interesante porque son prácticamente especies pelágicas, es decir, especies de interior, de zonas altas, y sobre todo centrada en especies como la sardina, el jurel, los escómbridos, el verdel, la caballa, es decir, estas especies que andan casi en grupos, van muy bien agrupadas y que exigen en muchos casos la utilización de artes de pesca como redes y similares. Las demersales, las que llegan hasta la costa, las que se pueden pescar desde la roca, son minoritarias. Si viéramos lo que pasaba en la Edad del Hierro en este mismo lugar, serían las principales. Es decir, nos encontramos ya con una pesca muy bien desarrollada. ¿Qué pasa en fases posteriores, en el siglo III después de V o III-V después de Cristo? Bueno, lo que nos encontramos es lo mismo, siguen predominando esas especies demersales, los escómbridos, el jurel. Se añade una nueva que no había hasta ahora, que son los boquerones, los bocartes, el engraulis, otra especie también del mismo tipo, y no solo eso, sino que también empezamos a documentar la presencia de otra especie que va a ser muy importante a lo largo de la Edad Media, junto a la sardina, que va a ser la merluza, que va a ser una de las especies más explotadas durante toda la Edad Media, en esa tríada que completaría, y ahora se me ha ido el nombre, jurel, sardina y bueno, otra especie, si me acuerdo después os lo digo, que de esa no encontramos normalmente restos en ningún lugar. Finalizando ya, también hay otro elemento significativo en San Cibrao, pero que no nos tiene que llamar muchísimo la atención, que es la pesca de cetáceos. La pesca de cetáceos, que ya la documentamos, se documenta en el Mediterráneo en toda la época romana. Aquí también la tenemos documentada ya desde época alto imperial, pero también en época bajo imperial, seguramente relacionado con la Eubalena glacialis, es decir, la ballena franca glacial, o la ballena vasca, que se caracterizan porque una vez que mueren quedan en superficie, flotan. Y eso haría accesible, ¿no?, la captura en estos momentos con una tecnología muy poco desarrollada. Además se acercan mucho a la costa. Es importante porque va a ser uno de los puertos también más iniciales, ¿no?, por lo menos documentalmente, en cuanto a la pesca de cetáceos que tenemos en el área cantábrica. ¿Qué quiere decir todo esto? Resumiendo en dos palabras, lo que decía al principio un poco, reinsisto en esa idea de que estamos en un proceso en que venimos de unas frecuencias, de unas tradiciones muy concretas, y estamos pasando hacia otras que van a ser muy características de toda la Edad Media de una forma paulatina. La tercera especie era el congrio, y el congrio ya digo que no lo encontramos. Congrio, merluza, sardina van a ser prioritarias en la Edad Media, va a ser el comercio principal en Galicia. También va a tener su referencia al interior. En este caso, al interior, el problema que tenemos es que la recuperación de restos es muy mala. Pero lo único que encontramos en la época bajo imperial en Astorga han sido 2 vértebras y 2 vértebras de un escómbrido, es decir, lo que están pescando en el norte, una especie de este tipo pelágico, está llegando ya hasta el interior, y esto va a ser un poco quizás el inicio de lo que podamos ver en fases siguientes, además vinculado con ese mayor predominio de équidos en general, y con unas tradiciones que nos llevan a un tipo de alimentación bastante continuado a lo largo del tiempo, aunque siempre introduciendo nuevos elementos en estos gustos o en este potencial, ¿no?, adquisición de recursos que tiene la gente en estos siglos, en estos momentos finales, en esta tardoantigüedad y primeras fases de la Edad Media. Y hasta aquí todo. Muchísimas gracias y me disculpáis porque me he pasado.